otras plataformas dentro de Google Analytics 4, ¿vale? Y bueno, para empezar, siempre nos gusta empezar con esta frase en donde nos dicen que el futuro es consentido. Y dándoles un poco de contexto de cómo surge GA4, es precisamente porque las expectativas de privacidad de los usuarios han estado constantemente incrementando y por ende tenemos usuarios que están cada vez más preocupados de cómo los sitios web utilizan su data personal hacia la publicidad o hacia otros fines que no sean fines como de una sola compra, ¿vale? Entonces, esta necesidad de los usuarios de tener mayor control y protección sobre sus datos personales ha llevado a que surjan nuevas legislaciones y nuevas leyes que nos están ayudando a mejorar o regresarle ese control a los usuarios. Entonces, tenemos la primera parte del racional de por qué surge Google Analytics 4 es esta. Los usuarios tienen expectativas de las compañías de proteger su identidad, de proteger su data y de ver por su bienestar y no nada más por el bienestar de su negocio. El segundo factor que está afectando y que fue uno de los factores importantes para poder empezar a crear esta nueva solución de Google Analytics 4 es que las cookies, y esto lo han escuchado ya varias veces y estarán familiarizados, van a desaparecer. Y hablamos de las third-party cookies, pero no solo eso, sino de que en muchos países ya están habiendo ciertas características o ciertas legislaciones y leyes que están evitando que también podamos colectar las first party cookies. Y este racional nos va a dificultar la forma en que podamos medir y recolectar la información de los usuarios. Por ende, esta depreciación de las cookies viene a transformar el modo en cómo medimos el impacto de los usuarios de manera digital y no solo eso, también su comportamiento y al mismo tiempo sus acciones dentro de nuestros sitios web y de los otros. Creo que ahí y por último... Sí, perdón, creo que ahí solo para complementar, Tanita, creo que el cambio más abrupto que hemos visto fue justamente las actualizaciones de iOS 14 y bueno, también en ciertos navegadores como Safari, Mozilla, que ya no hay cookies, entonces realmente ahí es una pérdida de datos y cada vez nos está impidiendo medir de manera más efectiva la pauta que corremos en Google o en Facebook o en otras plataformas, ¿no? Y es aquí donde entra el modelaje a cerrar esos gaps de información que tenemos debido a la falta de cookies. Me encanta, súper Juan, sí, 100%. Y creo que eso es súper importante porque hoy ya hay varios navegadores que no utilizan cookies y de los que nos estamos perdiendo mucha información relevante de los usuarios que hoy no podemos medir. Y algunas de las herramientas que han venido escuchando, como Enhanced Conversions, vienen a ayudarnos a empezar a medir aquellas conversiones que no estábamos mapeando porque eran navegadores o sitios o páginas que no nos podían dar la información correcta para los usuarios, ¿vale? Por esta cuestión de las cookies, que no existen las cookies en esos sitios. Y por último, el tercer factor que viene a disparar este lanzamiento de GA4 es que la first party data o esta parte de la data de primera mano o la data que nosotros podemos recolectar como dominio o como dueños completamente de la información, que en este caso son nuestros clientes, ha venido tomando mucha más importancia debido a este cambio. Entonces, muchas de las nuevas soluciones que vamos a estar teniendo se basan en first party data. Y como les comentaba, vamos a tener un nuevo reto que viene a ser solucionado, como decía Juan, con la parte del modelaje, que es justamente cuando no tenemos tampoco first party data, cómo podemos hacer este match de información de nuestros usuarios y seguir recolectando su información. Entonces, creo que viene súper importante este lanzamiento de GA4 porque viene a cubrir estas necesidades particulares. No sé, Juan, si tú quieres agregar algo más. No, justo si quieres le damos a la siguiente slide. Buenísimo. Súper. Entonces, ¿cómo estamos construyendo GA4? ¿O por qué les estamos pidiendo que migren a GA4? ¿Cuáles son los principales cambios? Creo que viene a resolver ciertos problemas que veníamos manejando desde hace ya varios años. Y algunos de estos vienen siendo cómo medimos actualmente la plataforma, o sea, nuestros eventos dentro de los sitios web, ¿vale? Y aquí me voy a centrar en dos cosas, que es el New User ID
y el Chrome Privacy Sandbox, que básicamente es la integración hacia nuevas plataformas third party y al mismo tiempo esta parte del modelaje de conversiones que nos va a permitir cerrar esos huecos o esos espacios para poder integrar la data de manera correcta y poder seguir midiendo de manera correcta. Y el New User ID es que antes teníamos en Google Analytics una limitante en donde básicamente no podíamos tener por ejemplo, esta medición entre distintos navegadores. Si el usuario estaba, por ejemplo, navegando en alguna plataforma o en alguna app o sitio de Google y al mismo tiempo estaba navegando en Safari o navegando en otros tipos de navegadores, no podíamos recolectar la información y al final no podía haber un match entre todas las sesiones que estaba generando el usuario en un mismo dispositivo. Entonces se contabilizaban como user IDs distintos, ¿vale? Hoy en día eso va a cambiar con GA4 por el simple hecho de que vamos a poder hacer a través de Google Synapse y otros tipos de herramientas de Machine Learning, vamos a poder literalmente unificar esa información y poder conectar todos esos navegadores o todas esas fuentes desde un mismo dispositivo para solamente tener un User ID como tal, ¿vale? Que ese es uno de los principales cambios que vamos a tener. Juana, ¿quieres complementar tú con algo? Sí, justo creo que una de las como features de las cuales estamos muy emocionados que se van a lanzar con Analytics 4 es que ya vamos a poder justo ver si un usuario a lo mejor empezó el user journey en una aplicación y lo terminó en web, ¿no? Algo que antes no se podía hacer porque Firebase medía en base a eventos y justo Analytics medía en base a sesiones, ¿no? Entonces, este modelo de GA4 lo que está haciendo es unificar todos esos data streams que antes no estaban unificados. Justo, y otro de los principales cambios que vamos a estar viendo es básicamente la parte de la unificación, y una de las cosas más importantes de GA4 es que vamos a poder unificar la parte de API web. Entonces, antes teníamos únicamente Firebase para la parte de app, teníamos Google Analytics para la parte de web, y no había una forma de matchear esa información o de poder empezar a ver la información en una misma plataforma, ¿vale? Hoy en día eso va a ser solucionado con GA4, que va a ser uno de los puntos también más importantes para seguir platicando la sesión. Entonces, pasando a esta siguiente slide, me gusta platicar un poco de cuáles son esos challenges que nos va a estar ayudando a solucionar GA4. Y creo que van a estar todos muy familiarizados con estos challenges porque al final siento que es algo que hemos venido trabajando en conjunto, tanto ustedes como marketeros, como nosotros, dándoles soporte, que vienen siendo para mí, cuatro puntos súper importantes. El primer punto es la parte de Cross-Platform Analytics, que ahorita platicábamos eso, que viene a solucionar GA4 con la parte de la integración de Firebase en una misma plataforma, ¿vale? API Web van a poder tener en conjunto y vamos a poder hacer esta medición de ambas partes. ¿Por qué? Y una pregunta que nos han hecho bastante es, ¿por qué decidimos migrar la creación de GA4 en lugar de medir en sesiones? Porque ahora estamos pidiéndoles medir en eventos. Porque justamente por esta integración entre app y web, lo que está sucediendo es que en app no podemos medir a través de sesiones, todo se hace a través de hits o eventos, ¿vale? Pero en web sí podemos empezar a medir a través de eventos porque una sesión se compone de varios eventos, ¿vale? Entonces, la razón por la que estamos migrando a una medición de eventos es para poder unificar la información de API Web dentro de GA4 y poder hacer un reporte holístico en donde podamos tener toda la data en una misma plataforma, ¿vale? La segunda parte es Predictive Analytics, que me encanta esta parte porque vienen a resolver muchas cosas que teníamos antes, ¿no? En el sentido de, antes teníamos algunas pocas formas de cómo hacer predicciones de aquellos usuarios que, por ejemplo, hacían una recompra o no podíamos tener como tal un modelado para ciertas cosas. Y la ventaja de GA4 o lo que viene a resolver GA4 es que nos va a ayudar justamente a hacer predicciones de análisis a un nivel en el que lo vamos a platicar después, pero incluso vamos a poder tener una predicción de cuál va a ser el revenue en los próximos meses que nos va a estar generando el sitio web. Entonces, viene a resolver una incógnita de
cómo trabajar con modelos muy complejos y darles mayores capacidades o capacidades para poder medir de distintas maneras. Y con un enfoque mucho más hacia business model. La tercera situación que viene a resolver es la parte del Customer Journey, que sé que este ha sido un tema muy complicado y sé que Analytics era uno de nuestros lugares favoritos para ver de dónde estaban viniendo los usuarios, ¿no? Cómo estaban interactuando con nuestro sitio web, pero estábamos muy limitados y todos sentían familiar este reporte, al reporte de Source of Medium, de dónde venían como los usuarios, etcétera, ¿no? Y cuánto revenue venía de esos canales, pero en realidad no podemos tener más información sobre esa data en particular. Google Analytics 4 viene a ayudarnos a resolver ese tema, en donde vamos a poder importar la información de otras pautas pagadas y al mismo tiempo hacer un análisis de dispositivos de los usuarios. ¿Se acuerdan que en Google Ads sí tenemos la posibilidad de ver si fue por teléfono, si fue por desktop, si fue por tablet, etcétera? Eso era algo que no podíamos hacer en Google Analytics Universal y GA4 viene a resolver esa problemática. Y por último, Media Activation, que es la parte de conectar toda la pauta pagada y al mismo tiempo poder integrar información que hoy en día no podemos hacer a través de Universal Analytics, ¿vale? Aquí voy a entrar con la parte de third party data como GMP, DB360, todo lo que tiene que ver con BigQuery. Va a entrar también toda la parte de otros medios de pauta pagada como redes sociales, etcétera. Juan. Sí, ahí solo para agregar, creo que uno de los principales retos cuando corríamos campañas de video era que Analytics no las podía medir de manera efectiva, ¿no? Entonces, justo Analytics 4 tiene una integración directa con YouTube, tiene integración con DV360, como lo dijo Anita, que creo que ya nos va a ayudar a tener una fuente de medición más consolidada, ¿no? Porque creo que muchas veces el reto que nos enfrentábamos como marketeros es que a lo mejor el cliente veía la data en Analytics Universal, pero nosotros veíamos la data en Google Ads y había una discrepancia enorme de hasta 30% en ambas plataformas, ¿no? Entonces creo que aquí algo muy positivo que se viene es eso, poder consolidar la data y poder medir todo desde desde una sola fuente. 100%. Y justo creo que si ven que está englobado todo en la parte de proteger la privacidad del usuario, es que GA4 es una herramienta privacy safe. Es decir, que nos va a permitir recolectar la información de manera hasheada para cuando no tenemos esta información de manera hasheada, cuando los usuarios nos entregan o nos aceptan que podemos utilizar cookies en su navegador, ¿vale? Entonces, es una herramienta first party que nos va a ayudar a seguir trabajando con la mejor data posible de nuestros usuarios, pero de una manera segura y eficiente y sobre todo enfocándose en hacer como un first party data consentida, es decir, que incluso la fuente de primera mano o la información de primera mano que nosotros recolectemos también sea consentida y sea de manera privada, ¿vale? Entonces, estas son como las problemáticas que viene a transformar o a resolver GA4. Solamente me voy a detener brevemente en este slide porque sí me gustaría que entiendan un poco como de dónde viene, cómo se ha venido transformando GA4 o hemos llegado a GA4, ¿vale? Obviamente en 2005 surge Google Analytics cuando nosotros adquirimos una tecnología que se llama Orchin y después de eso nos movimos hacia rebrandear el Google Analytics clásico como al nuevo Analytics en 2007, que fue más o menos en el mismo periodo en el que el iPhone fue introducido, ¿vale? Entonces, en ese momento hacemos el rebrandeo y en 2012 sale o surge la versión de Analytics 360, ¿vale? Que era justamente para poder darles mayor información sobre GMP o todo lo que tiene que ver con DB360, ¿vale? En 2015 empezamos a ver un comportamiento de otros navegadores en donde empezaron a desaparecer las cookies, como un caso de Firefox y Safari, ¿vale? Ellos fueron dos de los navegadores principales que fueron cortando el hilo con las third-party cookies e incluso lo que mencionaba Juan hace rato es que incluso dejaron de utilizar first-party cookies, ¿no? Entonces no había esta posibilidad de hacer un match o de una información mucho más personalizada con esto.
En 2016 lanzamos Firebase. Seguramente aquellos que están en este recorrido con nosotros desde hace varios años se acuerdan de ese lanzamiento en donde presentamos Firebase como la herramienta de medición para la parte de aplicaciones. Y en 2018 comenzamos a hablar, fíjense, porque sé que es muy sonado que ahorita empezamos a hablar de GA4, pero GA4 o Google Analytics 4 empezó a ser lanzado de manera beta desde 2018. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido mejorando toda la experiencia de GA4 para que empecemos a migrar a todos los usuarios de Google Analytics a Google Analytics 4. Y quiero decirles que es un cambio muy importante para Google y para todas las empresas como de marketing en general, porque es el primer cambio que hacemos en una plataforma tan drástico como el que estamos haciendo con GA4. Entonces, es un tema importante, es un tema que hay que cuidar y justamente queremos pues ayudarles a hacer la migración lo más pronto posible para que en un 2024, que ya sé que, y veo las caritas de todos de hemos venido retrasando la desaparición de las cookies y precisamente tiene que ver con que, bueno, no ha sido tan fácil como lo pensábamos y la adopción de los productos Privacy Safe no ha sido tan rápida como la hemos pedido. Entonces, hemos tenido que ir postergando esta desaparición de las cookies, ¿vale? ¿Qué se espera? Que en un 2024 desaparezcan al 100% las third-party cookies, pero a partir del 2023 vamos a empezar a ver lo que se conoce como Privacy Sandbox, que es esta, espero que todos estén familiarizados, pero si no les doy un breve resumen, que es la integración de nuevas APIs a Chrome para poder hacer o medir todo de manera conglomerada. Es decir, que no vamos a poder recolectar la data de un usuario nada más, o sea, sino antes era como individualizada, ¿no? Yo recolectaba la data de un usuario y la pasaba tal cual. Ahora ese usuario se va a meter en un cohort, en un grupo de usuarios para mantener su confidencialidad y entonces poder seguir midiendo y agruparlo en audiencias sin la necesidad de tener como los datos individualizados de una persona. Entonces, estas APIs van a ser lanzadas a inicios de 2023 como pruebas para iniciar este modelo que justamente nos va a permitir, uno, recolectar data first party y dos, justamente nos va a permitir también la parte de poder hacer una experiencia o un modelaje de conversiones basado en data consentida, ¿vale? Entonces, estas APIs son el futuro de la medición, pero hoy no están listas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Empezar a trabajar con los productos que ya les estamos recomendando, que nos pueden ayudar a mitigar el impacto que puede llegar a traer la depreciación de las third-party cookies. Buenísimo. Entonces, empezando con ya entrar un poco más a detalle de Google Analytics 4, vamos a hablar de 4 cosas el día de hoy. Vamos a hablar de cómo recolectar y cómo se mide dentro de Google Analytics 4, que para mí el punto más importante sería que, uno, vamos a medir a partir de eventos ahora, ya no de sesiones, que eso es uno de los cambios más importantes. Dos, vamos a tener esta medición cross-platform en donde vamos a poder combinar app y web. Y tres, vamos a poder tener la posibilidad de tener la raw data. Eso lo vamos a ver un poco más a detalle en la parte de insights como tal, pero esas 3 cosas me gustaría que se llevaran el día de hoy, ¿no? También la parte de analizar hacia insights. Vamos a tener la capacidad de ya tener un avance muy grande en el Machine Learning que utiliza Google Analytics 4. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener esta inteligencia artificial más la información de privacy safe o de primera mano, más lo que viene a ser Privacy Sandbox para poder recopilar insights de mucho más calidad y valor, ¿vale? Y esto viene incluido hacia justamente cómo podemos tener reportes mucho más especializados, reportes que nos van a permitir tener mejores insights y ejecutar de manera más eficiente, ¿vale? Después tenemos la parte de integración de data, que va a ser súper importante para muchos de ustedes, en donde ya vamos a poder integrar offline events, que ha sido un tema bastante fuerte para nosotros en cómo podemos traer la data de tiendas físicas a Google Analytics, cómo podemos hacer ese match de información y empezar a optimizar hacia un ROI y no hacia, o sea, un ROI completo de todo el negocio y no solamente hacia el ROI digital.
Y al mismo tiempo vamos a tener estas integraciones nuevas como lo que mencionaba Juan, como YouTube, para poder ver view-through conversions. Vamos a poder ver también toda la parte de en una misma plataforma, la parte de API Web. Vamos a tener también integraciones con DV360 que antes no existían y que vamos a poder tener de manera más holística, y vamos a poder hacer una medición mucho más integrada de su información. Y por último, activar esos insights, que va a ser básicamente crear audiencias, poder compartir más fácilmente las audiencias que hoy tenemos, ¿vale? Vamos a empezar con la parte de colectar y medir. Y bueno, siempre hemos visto que nos han compartido que es muy difícil tener la integración de web y app en una misma plataforma. Y Google Analytics viene a resolver eso, ¿no? Entonces, algunas cosas que son importantes que sepan de esta colección de data o de cómo vamos a empezar a colectar es, hoy en día necesitamos tener lo que se conoce como dual setup. ¿A qué nos referimos con dual setup? Hay muchas dudas de si debemos de eliminar el tag de Google Analytics universal o si debemos de dejarlo en la plataforma o qué debemos de hacer para poder empezar a trabajar con Google Analytics. El día de hoy la recomendación que les podemos dar es únicamente tener ambos tags. Entonces, ¿por qué le llamamos dual setup? Porque vamos a necesitar tener el tag de Analytics Universal y el tag de Universal Analytics 4, ¿vale? Tenemos que tener estos dos tags, uno, para poder empezar a recolectar la información de Analytics 4, que va a ser súper importante, y dos, súper importante tener o seguir teniendo el tag de Analytics. ¿Por qué? Porque hasta el momento siguen lanzándose nuevas herramientas o nuevas herramientas o nuevos features dentro de Google Analytics 4. Entonces, todavía no está al 100. La idea es que hoy empecemos a recolectar información en Google Analytics 4 para generar un histórico y no perdernos de ese histórico que no vamos a poder migrar de Google Analytics Universal. Eso es súper importante que lo sepan. El histórico que tenemos en Google Analytics Universal no se va a poder migrar a GA4. Entonces, sí van a poder seguir accediendo a su plataforma para ver el histórico, pero Google Analytics 4 va a empezar a recolectar a partir de que ustedes pegan el tag. Por eso la insistencia de que justamente ahorita que viene una seasonality muy importante y viene un periodo que es Q4, que sabemos que es un periodo muy fuerte para todas las marcas, podamos ir recolectando la información en Google Analytics 4, ¿vale? Entonces, lo más importante que yo les diría es que necesitamos tener esta parte cubierta, tener ambos tags, tener una propiedad creada en GA4 y poder comenzar a recolectar la información. Eso es hasta hoy lo que tendrían que estar haciendo. Vamos a platicar también de eventos, pero hoy eso sería lo ideal para sus clientes, ¿vale? Tener ambas propiedades creadas y empezar a recolectar información en GA4, ¿vale? Hay 4 cosas importantes que tenemos que saber de la parte de recolección. Uno es que vamos a tener un flexible tagging. ¿A qué nos referimos con esto? Es que vamos a poder utilizar diferentes formas de tagueo para poder implementar GA4 y que al mismo tiempo este flexible tagging nos va a permitir tener eventos mucho más personalizados para el modelo de negocios que nosotros vamos a estar manejando. Que eso vamos a platicar un poquito después. Después vamos a tener la parte de Revealed Analytics, que es toda esta parte de crear eventos, literalmente, donde podamos nosotros medir de manera mucho más eficiente y comprender mejor cómo los usuarios interactúan con nuestro negocio, ¿vale? Y esta parte de eventos era lo que les comentaba hace rato, en donde Analytics no podía, o sea, más bien, en web sí podemos transicionar de sesiones a eventos, porque al final una sesión es un conglomerado de eventos, ¿no? Entonces, aquí es importante que sepan que por eso vamos a pasar a este Event-Based Model. User ID, que básicamente es lo que les comentaba, que vamos a tener un User ID solamente cuando no detectemos que el usuario está utilizando el mismo device para ingresar a un navegador, ¿no? Que antes no podíamos hacer esto. Y voy a detenerme con esta pregunta porque es súper importante. ¿Cuánto tiempo tendremos la información atrás en Universal Analytics? No hay una fecha, no hay una fecha de depreciación de Google Analytics Universal, entonces no se preocupen, van a poder seguir accediendo a su cuenta de Universal Analytics sin ningún problema.
En caso de que haya alguna fecha importante en donde se vaya a deprecar como tal Universal Analytics, se los haremos saber. Lo que sí es que a partir del julio del 2023, Universal Analytics va a dejar de recopilar hits, ¿ok? ¿A qué nos referimos con eso? A que va a dejar de recopilar data. Por eso es importante que podamos empezar a tener Universal Analytics 4. ¿Para qué? Para que podamos recolectar esa data que va a dejar de recolectarse en Universal a partir de julio del 2023, ¿vale? Aquí nada más para complementar, Danita, creo que es muy importante tomar en cuenta que no va a haber forma de transferir la data de una plataforma a otra. Por eso es importante que una vez empecemos a habilitar la propia Analytics 4 y empecemos a recopilar data para cuando dejen de recopilar hits Universal Analytics, no empecemos desde cero con Analytics 4. Buenísimo. Y por último, el granular measurement, ya regresando como al entrenamiento, es que justamente vamos a poder traquear mucho mejor el comportamiento y la actividad de los usuarios dentro de Google Analytics 4, ¿vale? Esto a través de Machine Learning y nuevas cosas que vamos a estar teniendo. Hay dos formas de tener o implementar el tag de Google Analytics 4. Uno es a través del Global Site Tag y la segunda es a través de Google Tag Manager. Es súper importante que sepan que nosotros recomendamos que sea a través de Tag Manager por la facilidad de poder hacerlo mejor, poder tener una mejor integración de las tools de Google y poder incluso tener un mejor tagueo y un mejor manejo de nuestros tags. Pero fuera de eso, se puede hacer de ambas maneras. Es muy sencillo de realizar el tagueo de Google Analytics 4. Es básicamente el mismo flujo del tag de Google Analytics Universal, nada más que ahora lo tenemos que hacer con Google Analytics 4. Y, de nuevo, repitiendo lo que habíamos dicho, pueden tener los dos tags sin ningún problema y no hay necesidad de eliminar uno o el otro, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito del modelado de conversiones, que justamente es la parte de User Consent. En otras regiones como EMEA o otros continentes ya hay ciertas regulaciones que están impidiendo que recolectemos first party data. Es decir, que el usuario tiene que dar un consentimiento como tal para darnos su información como tal. Hoy en México no existe esa posibilidad, pero sí quiero que entiendan un poco esto porque esto va a ser lo que va a suceder con las APIs que se van a instalar en Chrome por Privacy Sandbox. Básicamente esto es lo que sucede. Se implementa como tal el tag de GA4. Entonces, el usuario entra al sitio web, le va a pedir el sitio web o el navegador si quiere o no quiere dar su información, que es algo muy similar a lo que estamos viendo en iOS en la parte del iPhone, ¿vale? Entonces, tú entras y te preguntas si quieren traquear tu información o no, y aquí van a pasar dos cosas. Si el usuario dice que sí, entonces lo que va a suceder básicamente va a ser que nosotros vamos a poder utilizar su información, incluso de third party cookies y first party cookies, y no va a pasar absolutamente nada. Si el usuario pone que no, entonces se va a activar el tag de GA4 y se va a hacer una modificación en el dataset como tal para hacerle conocer a la plataforma que no tenemos el consentimiento del usuario, y a partir de ese momento el tag de Google Analytics 4 va a empezar a modelar la información. Es decir, hacer un análisis predictivo de lo que el usuario haría basándose en el histórico de su usuario y en el comportamiento similar de otros usuarios, ¿vale? Va a suceder esto y por último se va a transmitir la información modelada hacia Google Analytics 4 para indicarnos si fue una conversión o no, ¿vale? Entonces es muy sencillo lo que va a suceder una vez que tengamos estas APIs creadas, y esto sucede ya con algunas herramientas como Consent Mode que ya están disponibles en EMEA por el tipo de mercado que se está manejando de ese lado. Ahí rapidísimo, nada más para complementarte, el Consent Mode se va a poder activar directamente desde Google Tag Manager. Mil gracias, Juan. Súper importante eso. Consent Mode se va a poder activar directamente desde Tag Manager, y sí va a ser súper importante que tengamos, y por esa es la razón en las que les pedimos que la implementación sea a través de Tag Manager, ¿vale? Para que sea todo más
fácil para ustedes. Entonces, ¿qué tipos de hits vamos a poder tener? Vamos a poder tener los hits básicos que teníamos antes, como la parte de page view, social, transactions, app screen view, etc. Y después vamos a hablar de la parte de eventos, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a entrar a detalle de qué tipos de eventos van a existir ahora, pero estos hits son los iniciales que vamos a poder estar midiendo dentro de GA4 y después vamos a empezar a medir la parte de eventos. Después, ¿qué data streams vamos a poder medir como tal en API Web? Vamos a poder medir los tres en Google Analytics 4, vamos a poder medir iOS, vamos a poder medir Android y vamos a poder medir web, ¿vale? Que en Android entra ya este modelo un poco más sofisticado en donde, en iOS, donde ya hacemos este modelado de conversiones desde que sabemos que es un modelo iOS, por el simple hecho de que ellos sí tienen este feature en donde pueden darnos o no darnos su data, ¿vale? Entrando ya a detalle de los eventos. Existen 4 tipos de eventos que vamos a poder tener en Google Analytics 4. Existen los eventos automatizados, que era lo que platicábamos hace rato, que son, por ejemplo, una primera visita, cuando se inicia una sesión o un user engagement. Después tenemos los eventos mejorados, por así decirlo, que son estos eventos que ya son un poco más interesantes o un poco más profundos en el camino del usuario, como son los outbound clicks, todo lo que tiene que ver como si alguien hizo un search en nuestro buscador dentro de nuestro sitio web o si vieron un video dentro de nuestro sitio web, ¿vale? Después tenemos los recommended events, que esto es algo muy importante, creo que una de las ventajas más importantes de GA4 es que justamente tenemos estos nuevos eventos que van a ser recomendados por industria. Entonces vamos a tener eventos recomendados para e-commerce, eventos recomendados para educación, real estate, vamos a tener también para gaming, para travel. Entonces ya vamos a poder tener eventos precreados que que vamos a poder crearlos fácilmente desde la plataforma porque ya cumplimos con el modelo de negocio dentro de GA4, ¿vale? Entonces vamos a poder crear eventos ya precreados que ya son los que normalmente crearíamos con un Enhanced E-Commerce dentro del tablero de Google, ¿vale? Y por último están los custom events, que básicamente son estos eventos que van a ser customizados, que nosotros ya podamos customizar en caso de que en las verticales que tenemos no exista ese evento que nosotros queremos tener, ¿vale? Juan. Sí, solo ahí como para comentarles que nuestro equipo de implementación en una sesión de Analytics 4 los puede ayudar a configurar hasta 5 eventos. Creo que la parte más fácil de la implementación es implementar el código de GA4 mediante Google Tag Manager, pero la creación de eventos a veces sí puede ser un poquito más complicada. Entonces, si tienen alguna dificultad creando eventos, pues ahora sí que háganoslo saber para que nosotros los pongamos en contacto con el equipo de soporte técnico y los ayuden a crear estos 5 eventos, ¿va? Sí, y que creo que esa era una duda muy recurrente, nos llegó mucho esa duda en un quiz que les hicimos. Entonces, justo, o sea, por favor, ayúdenos a compartirnos ese caso y ponerlos en contacto con el equipo, ¿vale? Porque no nos alcanzaría ni esta sesión ni otra para ver todos los casos específicos. Entonces, en temas de eventos, es muy importante que nos hagan saber qué es lo que necesitan y de ahí nosotros les damos opciones para ver de qué manera pueden tener comunicación o una llamada con el equipo especialista, ¿va? Exacto, que eso es lo más importante para mí, que sepan que no lo tienen que hacer solos, ¿ok? Esto pueden tener una guía, su equipo de desarrolladores puede entrar en esa sesión para que vean el ejemplo de cómo se hace un evento dependiendo de la industria que ustedes quieran y podemos tener diferentes llamadas para los diferentes modelos de negocios que ustedes tienen para que su equipo técnico entienda cómo configurar los eventos personalizados, ¿vale? Buenísimo. Entonces, por último, para la parte de medición es súper importante entender 3 cosas, ¿no? Antes, cómo funcionaba es que, no sé, en Universal Analytics se basaba en cookies, entonces se instalaban en el navegador y una vez que el usuario entraba, se disparaba lo que es el device ID, ¿no? Entonces se disparaba el device ID y entonces después ya entraban lo que son Google Signals o señales de Google y todo lo que era como el user ID. Hoy esto va a cambiar con GA4. Entonces, ¿cómo es ahora en GA4? En GA4 se colecta el user ID desde un inicio y se va a recolectar o
colectar este user ID, si usa un navegador en cada uno de sus dispositivos, va a ser como un user ID nuevo. Entonces, ¿qué era lo que les comentaba? O sea, si en un dispositivo de teléfono ustedes utilizan un navegador y en televisión utilizan otro navegador o otra herramienta, van a ser dos user IDs distintos. No como antes, donde solamente contabilizamos un user ID y no podíamos tener esa información de dispositivos, ¿vale? Después de eso, de que se colecte el user ID, entonces ya va a entrar en Google Analytics 4 lo que se conoce como Google Signals, en donde vamos a ver y se va a resolver esta parte de qué pasaba si, no sé, en el navegador no estabas conectado a una sesión o no tenías como abierto o no estabas incluso logueado a nada, ¿no? O sea, en el navegador tú entrabas y no estabas logueado a nada, pero sí tenías en tu celular alguna otra aplicación en donde estabas logueado, ya sea mail, etcétera. Entonces, lo que sucedía es que nosotros no podíamos hacer ese match de información en que tú estabas logueado en una aplicación con un usuario y en el navegador con nada. Google Signals o las señales de Google nos van a permitir empezar a hacer ese match, empezar a determinar que si estás en el mismo dispositivo, con el ID del dispositivo, vamos a poder entender si estás logueado en una aplicación de Google o en una sesión de Google y si coincide con la data que tú estás poniendo para realizar la compra o el formulario, entonces se va a empezar a hacer match y con eso vamos a poder tener un recorrido mucho más holístico del consumidor. ¿Vale? Entonces, nada más como para aclarar cómo va a funcionar ahora GA4. Y bueno, nada más como para entender la parte de propiedades. En Google Analytics Universal nosotros teníamos lo que se conoce como Property, View y teníamos como la cuenta, ¿no? En este caso, en Google Analytics 4, lo único que vamos a estar teniendo son propiedades, es decir, ya no vamos a tener la parte de Views como tal. Entonces, ¿por qué vamos a tener solamente propiedades? Porque va a ser mucho más fácil personalizar los reportes con los objetivos específicos por industria en esas propiedades como tal. Entonces, si ustedes tienen una propiedad en donde es un e-commerce, vamos a poder tener toda la base como tal creada para un e-commerce. Y si quieren tener otro negocio en donde es específicamente lead gen, otra propiedad como tal en GA4, podemos tener completamente otro setup distinto y reportes personalizados por propiedad, que eso es lo más importante. Entonces, ya no es necesario tener los mismos reportes en una propiedad u otra, para eso teníamos que tener como las views, y ahora no, ahora ya lo podemos hacer a nivel propiedad. ¿Vale? Entonces, nada más como aclarando que va a ser a través como de diferentes verticales, en este caso retail, finance, travel o gaming. Y bueno, este nada más era como un breve ejemplo de lo que antes podíamos recolectar y bueno, cómo se va a ver ahora en un e-commerce, ¿no? Entonces, ya vamos a poder tener eventos personalizados que nos recolecten todo lo que son views, impresiones, quién entra y quién deja productos en su carrito, todo lo que tiene que ver con ya la compra directa y por último, por ejemplo, usuarios que han pedido un reembolso o que quieren regresar como tal me merecía. Y ahora sí, yéndonos un poco hacia la parte de analizar insights, justamente una de las principales razones por las que trabajamos en esta parte en GA4 es precisamente porque teníamos este sentimiento de los marketeros que decían que no era tan fácil sacar estos insights o sacar reportes personalizados de Google Analytics Universal y bueno, GA4 viene a resolver este problema. Entonces, 4 cosas importantes de la parte de reporteo es, uno, un sample data. ¿A qué nos referimos con eso? No sé si se acuerdan que cuando ustedes entraban a Universal Analytics, algunos reportes les aparecía como, este reporte fue creado con 8% de tu data total. Entonces, no eran reportes que tenían la raw data completa, sino que se basaban en cierto porcentaje de sus datos de Analytics o de su sitio web para generar ese reporte. Hoy eso ya no va a suceder. Hoy vamos a tener reportes con raw data completa, es decir, con toda la data que se recolecta de su sitio web, que eso es súper importante y es un gran avance para los reportes. Custom reports. Vamos a poder crear reportes customizados que viene a solucionar un poco las preguntas que tenían sobre, oye, pero ¿cómo hacemos este reporte o por qué ya no tenemos esta información o por qué tal, etcétera.
Esto se puede solucionar con un reporte customizado en donde ustedes pueden agregar las dimensiones y variables correctas para cada reporte. Machine Learning, que viene a traernos reportes de predicción, que eso nos va a ayudar muchísimo para estar preparados para seasonalities, para atrapar a estos usuarios que a lo mejor tienen posibilidades de abandonar su carrito o tienen posibilidades de dejar de ser usuarios leales, etcétera. Y la parte de atribución. Ya vamos a poder tener reportes con diferentes modelos de atribución y ya no solamente vamos a poder exportar eventos, sino eventos con el modelo de atribución distinto, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de reportes que vamos a estar viendo en Analytics? Si se fijan, cuando ustedes entran a Analytics 4, van a ver estos 4 simbolitos hasta arriba y uno hasta abajo. En el primero es lo que ustedes conocían como antes, como la parte de reportes más comunes de Analytics, que es la parte de Reports. En Reports ustedes van a poder encontrar todo lo que son adquisición, fuente de tráfico, medios de usuarios, tráfico en el sitio, etcétera, ¿vale? Entonces son como todos los reportes básicos que teníamos en Analytics, no están todos y van a encontrar diferentes reportes que lo vamos a ver en la sesión donde vamos a entrar más a detalle en cada una de estas partes. Explore. En Explore básicamente lo que vamos a estar viendo es canvas en blancos donde nosotros vamos a poder crear reportes personalizados, que eso es lo que les comentaba hace rato. Va a ser su mejor herramienta y la verdad es que para esto yo los invito a que en las cuentas de Google Analytics 4 que tienen podamos meternos a jugar en este canvas blanco para que vean qué tipos de reportes pueden hacer. Si están buscando un reporte y no han encontrado un reporte que sea similar o se asemeje a lo que ustedes veían en Analytics Universal, entonces deberíamos de entrar a este Explore y crear un reporte con las necesidades personales del cliente que nos está solicitando, ¿vale? Entonces, esta es una gran ventaja y pueden crear reportes, lo que les decía, con cualquier dimensión y métrica que ustedes quieran. Advertising, en Advertising lo que ustedes van a encontrar es toda la parte de pauta pagada. Entonces, en esta parte, lo padre o lo más padre que vamos a tener de GA4 es que vamos a poder subir la data de otras plataformas de pago para poder unificar el ROI o el ROI de todas las fuentes de pagos, que eso va a estar increíble. Entonces, este reporte nos va a ayudar muchísimo a poder ver todo lo que tiene que ver con pauta pagada. Configure, muy rápido, son los reportes que nos va a arrojar esos eventos personalizados que nosotros creemos, ¿ok? Entonces, si nosotros creamos un evento personalizado o un evento que no es recomendados o de las mejores prácticas, entonces vamos a poder ver la información aquí. Y Admin, por último, es la parte donde nosotros vamos a poder ver todo lo que es Account Property View, que antes era la parte de Admin en Universal Analytics, y aquí van a poder ver todo lo que tiene que ver con permisos de administración y al mismo tiempo entender ya la parte de todas las propiedades, ¿vale? Y bueno, dentro de algunos de nuestros reportes, lo más importante que quiero que se quede en el día de hoy es esta parte. Vamos a estar monitoreando el real time de su app y su website al mismo tiempo, entonces ya van a tener como un reporte real time. Vamos a tener el reporte de acquisition o de adquisición que hemos venido manejando desde Analytics Universal. Vamos a tener el reporte de engagement, en donde vamos a poder ver eventos, páginas, screens, etc. Vamos a tener el reporte de monetización, que básicamente es todo lo que tiene que ver con revenue, promociones, cupones, etc. Vamos a tener un reporte de retención, en donde vamos a hablar de lifetime value, básicamente. Vamos a poder agrupar a los usuarios como en este recorrido de lifetime value. Vamos a tener el reporte de demográficos, que sabemos cuál es perfecto, y la parte de tecnología, en donde ya vamos a poder ver el tipo de dispositivos que están usando nuestros usuarios. Y por último, está esta parte que les hablaba del canvas en blanco, en donde ustedes van a poder entrar a esta herramienta, van a poder entrar a esta view que están viendo aquí, y ustedes van a poder crear un reporte personalizado. Lo padre de estos reportes personalizados es que de verdad ustedes pueden jugar a el reporte que ustedes quieran, que es algo que antes no podíamos hacer en Analytics y más o menos se asemeja un poco a lo que
veíamos en Google Analytics, en Google Ads, que ustedes podían crear como reportes personalizados, etcétera, pero ahora a nivel Analytics. Entonces, me ha pasado que me preguntan mucho como, Anita, ya no encuentro este reporte que teníamos antes, o sí lo encuentro, pero ya no tiene estas métricas, etcétera. Entonces, en esta tab específica, ustedes pueden crear un reporte personalizado que les dé la información faltante que a lo mejor no están viendo en el reporte que ya está customizado dentro de los reportes previamente cargados, ¿vale? Entonces, es muy sencillo, la verdad está muy, muy fácil de utilizar y es muy user-friendly como para que lo vayan viendo y probando ustedes. Los invitaría así mucho a probar estos reportes y a que ustedes puedan incluso ver un poco cómo funciona para que nos puedan traer sus dudas específicas. Creo que ahí creo que ahí para ver cómo funciona la interfaz de Google Analytics 4 tenemos un sitio de demo que es el de Google Merchandise Store. Ahorita se los voy a poner aquí en el chat para que puedan justo jugar y ver cómo se ven los reportes directamente en Google Analytics 4. Justo. Y en la próxima sesión que tengamos, donde vamos a hablar específicamente de reportes, vamos a entrar a detalle en esa plataforma para que ustedes puedan ir viendo más y más cómo utilizar estos reportes y cómo se ven ya en tiempo real, ¿vale? Felipe. No, iba a preguntar algo de los reportes puntualmente, sobre todo porque en lo que he tenido la oportunidad de ver la plataforma, se hace un poquito más complicado ver detalles que veíamos en Universal Analytics, como por ejemplo los parámetros de las UTMs, donde identificábamos medios, segmentación, bueno, a nuestro orden de las UTMs, pero pues me imagino que será para la otra sesión, por eso la había bajado. Y no te preocupes, Felipe, porque esa es una de las principales cosas que viene a resolver GA4. Antes nosotros no podíamos medir de manera correcta todo lo que eran UTMs en Google Analytics 4 en Google Analytics Universal. Y ahora en Google Analytics 4 ya vamos a poder tener un reporte de integración de UTMs para poder ver todo eso. Entonces, no se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por temas de tiempo, me gustaría dejarlo hasta aquí en la parte de reportes para seguir la siguiente sesión, entrando a detalle de esto y revisando poco a poco los reportes ya en un live demo con ustedes. Y me quiero ir a la parte de preguntas para poder responder un poco de lo que viene aquí. Juan, ¿quieres ir empezando? Y me voy a ir como a las que están en el chat primero. Sé que muchos, y si no lo han hecho, en el invite que les compartimos viene un form donde les pedimos llenar sus preguntas en específico. Lo que vamos a hacer, y para ayudarnos entre todos y que puedan tener acceso, es vamos a crear un FAQ externo donde vamos a poner todas estas preguntas que nos están arrojando. Para que todos tengan acceso o les podamos dar acceso de manera externa y en caso de que ustedes tengan una duda similar puedan consultar ahí la respuesta, ¿vale? Entonces les pedimos que llenen ese form en caso de que no lo tengan. Sí, para la sesión nueva, nosotros les vamos a hacer llegar el invite con la fecha y con la liga de Add to Calendar para que lo puedan agregar a su calendario. Les vamos a hacer llegar también toda la información o la presentación que estamos revisando el día de hoy para que la vayan revisando y vamos a dar seguimiento vía correo electrónico, ¿vale? Me quiero centrar un poquito en las preguntas y la primera es de Israel Gómez, que nos dice, cuando dicen que ahora se medirá por eventos y no por sesiones, ¿qué es lo que se considera como un evento? Un evento es un hit en particular. Entonces, es una acción particular y no una sesión completa. Una sesión está creada a través de hits, es decir, se tiene que tener cierta cantidad de hits para ser considerada una sesión. Ahora no, ahora lo llamamos eventos porque vamos a poder medir uno por uno. Y ahí no sé, Juan, si tú quieres complementar. Buenísimo. Súper. Me voy a ir a la segunda pregunta, que es modelos de atribución de GA4. Bueno, creo que eso no es, perdón. Es esto. ¿Cuánto tiempo en Universal Analytics podemos ver la información? Creo que esa ya la respondimos durante la sesión. ¿Es necesario volver a incluir a Search Console o se crea otra cuenta o es automático? Volver a vincular Creo que ahí Search podemos Console. compartir algún recurso de la integración que tiene Google Analytics 4 con Search Console.
Si quieres dejarnos tu correo, te lo mandamos. Sí, y al mismo tiempo hay varias integraciones distintas con GMP, etcétera, y les vamos a mandar un doc con todo el paso a paso de cómo integrar las diferentes plataformas. El Explore sería el mismo Data Studio. No, ahí te respondo rapidísimo. Es parecido a Data Studio, tiene como el look and feel de Data Studio. Sin embargo, no tiene como las mismas capacidades que era un dashboard en Data Studio. Creo que aquí va a depender mucho de cuántas data sources tienes integradas a Google Analytics 4. Aquí, igual, ya estamos un poco cortos de tiempo, entonces Anita y yo vamos a tomar sus preguntas del formulario y vamos a hacer un documento con las respuestas, y como follow-up les vamos a estar mandando la invitación para el siguiente entrenamiento. No sé si ahí, Anita, quieras concluir con algo más. No, buenísimo, nada más eso. Vamos a seguir tomando todas estas preguntas que dejaron en el chat y, como les decía, crear un FAQ para que puedan tener todos acceso, revisar las respuestas de estas preguntas oficiales, y nos vemos en la siguiente sesión para ya entrar a detalle de los reportes y de la parte de integración, que va a ser súper importante también para GA4, ¿vale? Les agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos que hasta el momento la sesión haya sido como de mucha utilidad. Gracias. Vale, gracias. 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 Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias. Estuvo increíble. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias.